se vienen las subnacionales también, ya nos vamos a reunir y quiero decirles que Nuevas Ideas con Libertad va a poner sus propios candidatos. Nuevas Ideas con Libertad ahora va a poner sus propios candidatos porque sabe qué ha pasado, ¿no? Sí, sí, sabemos. Nos han desconocido, hermanos. Sí, sabemos. Nos han desconocido. Tú puedes, tú Así puedes. que ahora nosotros, con el apoyo del pueblo, vamos a ganar las gobernaciones, pero Sí. por el bien del pueblo, hermanos. Nuevas Ideas con Libertad, fuerza. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Bien, de esta forma es que comenzamos este bloque. Estábamos viendo al vicepresidente Edman Lara anunciando su participación en las subnacionales, pero va solo, con su agrupación Nuevas Ideas con Libertad. Nos han desconocido, fue lo que dijo ayer el vicepresidente Edman Lara. Estamos viendo una ruptura en el gobierno. Bueno, vamos a analizar ese tema en compañía del politólogo Amílcar Centeno. Está con nosotros a través de la plataforma Zoom. Amílcar, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Como siempre, dispuesto a charlar sobre estos temas que hacen actualidad en nuestro país. Gracias, Amílcar. A ver, ha hecho noticia el anuncio de Lara en la participación de las subnacionales el 2026, pero va a ir solo. ¿Cuál es tu lectura? ¿Existe sintonía entre Paz y Lara a 10 días de gobierno? Pienso que tenemos que retroceder un poco en esta relación, porque de hecho desde que inicia la misma candidatura, prácticamente Rodrigo Paz, sin una estructura partidaria, tiene que ser candidato del PDC. El PDC mismo buscó varios rostros y con las disculpas de los pocos um, partidarios reales del PDC. El PDC, igual que varios partidos, en este último tiempo se ha vuelto un taxi partido. Ahora, si bien han ganado las elecciones, ha sido por una suma de factores, ¿no? Pero no hay una militancia orgánica, si se quiere, dentro del PDC. Entonces, así ha iniciado todo, buscando un candidato para poder salvar la sigla, igual que lo hizo el FRI, igual que lo quiso hacer el FPV o el PANBOL, que terminaron después anulando sus personerías, o el mismo MNR, que todavía está en verse su situación. Entonces, hay que partir de eso. Son partidos sin militancia, ¿no? Y con una militancia reducida, si quieres. Y entonces así empezó esta travesía, buscando gente que pueda hacer que ese partido no pierda la personería, que la ha perdido ya UCS y ADN. Y entonces en ese afán, primero estuvo Careaga como vicepresidente y luego lo suman a Edman Lara. Pero ¿qué relación tenían Edman Lara y Rodrigo Paz antes de la elección? Ninguna, ninguna. El PDC estaba buscando prácticamente salvar la sigla, eh, proponiendo esta dupla. Entonces, estamos acostumbrados a eso y estamos viendo ahora eso, ¿no? Como un partido sin un proyecto, ¿no? Prácticamente con un plan de gobierno que lo analizábamos hace meses, con un plan de gobierno que ha sufrido muchísimos cambios en el camino, ha logrado, tras la renuncia de Cariaga, sumar a Edman Lara, que tenía un gran arrastre popular, tener el resultado que estamos viendo. Pero es que eso se está ahora notando. Y la gente ahora dice, o sea, ¿por qué recién están saliendo estos problemas? Nuestros problemas ya estaban presentes, solamente que había que ganar una elección. Y entonces ahora están empezando a reflotar aquellos problemas que se venían arrastrando desde la candidatura. ¿Y cuánto nos va a costar estos problemas a los bolivianos? Porque sí, evidentemente ya estamos viendo, Rodrigo Paz va por un lado, Edman Lara por el otro, y eso es súper evidenciable simplemente cuando hablamos de la subvención, por ejemplo. Paz dice que se va a levantar, Lara dice que no. ¿Eso cuánto va a costar a los bolivianos? Eso es lo lamentable.
Y tampoco quiero caer en decir de que los otros binomios gozaban de mejor salud, si quieres, que el binomio Paz-Lara, la verdad. ¿eh? Porque lamentablemente en estas últimas elecciones hemos tenido los binomios que se han presentado alrededor de 8, que originalmente eran como 10, ¿no? Pero bueno, algunos se quedaron en camino, pero tampoco es que ninguno de los frentes tenía pues una mejor salud. Y como tú dices, lo preocupante es el costo que vamos a tener que sobrellevar los bolivianos frente a esta situación, ¿no? Porque necesitamos de un poder ejecutivo que hable el mismo idioma, como bien decías, no solamente es Paz y Lara, que tienes al presidente diciendo una cosa, tienes a otras personas del PDC diciendo otra cosa, tienes diputados diciendo otra cosa, tienes senadores diciendo otra cosa. Entonces creo que el partido gobernante, es decir, el PDC y toda esa alianza, no está logrando hablar el mismo idioma. Ya pasó la ceremonia de posesión, donde todo era alegría y todo era festejo, pero ahora creo que ya empieza lo duro. Y como tú dices, son 10 días. Eh, es sensato tener que esperar un poco de tiempo para ver los resultados, claro que sí, pero lo que se ve hasta en estos 10 días, a mi modo de ver, no digo que sea preocupante, pero creo que están teniendo problemas a momento de hablar el mismo idioma, no solamente en el Ejecutivo, sino también dentro de la alianza en el Congreso. Amílcar, ¿se puede dar que tengamos un vicepresidente opositor? ¿Hay antecedentes de eso? Exacto, justo. Generalmente nosotros solemos mirar porque estaba viendo un poco de la reacción de esto del vicepresidente en cuanto a la figura boliviana. Y a veces nosotros los bolivianos tendemos a compararnos un poco con Argentina, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, Argentina está en plena ruptura del gobierno de Milei, bueno, Milei, el presidente, con la vicepresidenta Villarruel. Y obviamente nosotros nos tendemos a comparar, pero es que no es necesario, porque de hecho, si bien Argentina es nuestra vecina, eh, tenemos nosotros antecedentes históricos de esta cuestión del vicepresidente opositor, que incluso ha escalado en muchas oportunidades a golpes de Estado, ¿ya? Con esto no estoy queriendo adelantar nada, ni estoy queriendo suponer nada, pero es un antecedente. Y viendo estos antecedentes, la figura del vicepresidente es por demás interesante en Bolivia. Y además que es una figura que a veces no es que acompañe al presidente, sino que a veces hace incluso un contrapeso y oposición. Justo hoy día en clases con mis estudiantes que estábamos avanzando la Revolución Nacional, nos hablábamos hay varios, pero los que se me vienen a la cabeza ahorita como ejemplos históricos de un vicepresidente que plantea oposición al presidente siendo del mismo partido, y estamos hablando del MNR, por ejemplo, en 1956, cuando asume Siles Suazo y tenemos una crisis. Bolivia, igual, da las coincidencias que, como en la actualidad, recurre al FMI para solicitar una estabilización monetaria, el famoso Plan EDE. Y Siles, que en ese momento tenía el apoyo no solamente de los sectores populares, sino también de los mineros y de los campesinos y de la población, aplica ese plan y muchos dentro del MNR asumen de que eso es una traición a la revolución. Y uno de los primeros en separarse va a ser el vicepresidente Ñuflo Chávez Ortiz, que estaba completo, y eso que ellos pertenecían a una organización partidaria más rígida que la que tenemos ahora. El MNR en ese momento era muy poderoso y rompen relación, bueno, de hecho el vicepresidente renuncia y se da una ruptura con el movimiento obrero y el MNR prácticamente acepta la renuncia del vicepresidente, pero en este caso fue renuncia. En otros casos fue más dramático. Siguiendo hablando de la revolución del 64, gana las elecciones Víctor Paz Estensoro y su vicepresidente es el general René Barrientos Ortuño. Y como te digo, este caso es un poco más extremo. ¿Por qué? Porque René Barrientos Ortuño, 3 meses después de la posesión, él va a liderar un golpe de Estado y las Fuerzas Armadas
tomarán el control del país del 64 prácticamente hasta el 82. Entonces, fue el elegido por Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro confió en René Barrientos Ortuño precisamente para evitar un golpe de Estado, y René Barrientos Ortuño le da el golpe de Estado. Y así en la historia tenemos más todavía, porque incluso se me viene a la cabeza la ruptura en 1982, bueno, el 82-84, entre Hernán Siles Suazo también, da la casualidad, creo que no se lleva bien con sus vicepresidentes, y Jaime Paz Zamora, el papá mismo del presidente actual, Rodrigo Paz, que también tienen una ruptura y que terminará separándose del gobierno en 1984 para presentar su candidatura Jaime Paz Zamora. Pero no hay que irnos muy lejos tampoco. ¿Por qué? Porque lo último que hemos tenido hace no mucho ha sido la ruptura Banzer-Tuto Quiroga. Tuto Quiroga se presentaba dentro del ADN como una figura modernizadora, con nuevas ideas para modernizar el ADN, cosa que no gustó a la antigua cúpula de gente allegada a Banzer, e incluso empezaron los denominativos. A los que seguían a Tuto Quiroga se les dijo pitufos, y a los que seguían a Banzer y su cúpula les decían dinosaurios. ¿Por qué? Yo pienso que esas rupturas, también hablando de la ruptura Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, pero yo creo que a mi modo de ver históricamente, como acabamos de ver, y esos son los ejemplos que se me vienen ahora a la cabeza, estoy seguro que hay más ejemplos de vicepresidentes que no solamente han sido oposición, han tenido una posición incluso a veces hasta contraria, o sea, no solamente de una crítica, sino de plantear muchos cambios dentro del Poder Ejecutivo. Y yo creo que esto responde a que creo que es uno de los rasgos que tenemos en Bolivia del caudillismo. Creo que está muy presente el caudillismo dentro de nuestras estructuras políticas, que obviamente los vicepresidentes no quieren ser aquel personaje secundario, quieren tener el protagonismo. Y tal vez nos hemos acostumbrado a la figura Evo Morales García Linera, que era como una especie de un vínculo un poco más, entre comillas, si se quiere, armonioso, porque estaba muy presente dentro del gabinete, y las ideas de García Linera prácticamente se imponían también en gabinete, ¿no? No estoy diciendo de que las ideas de Evo Morales no se impongan. Evo Morales tiene esa figura también autoritaria, pero creo que esa relación, ¿no? Se ha mantenido durante estos años, y ahora que estamos viendo esta relación Rodrigo Paz y Edman Lara, creo que no hay esa cuestión de comunicación. ¿Por qué? Porque, como te decía, ¿cuándo se han conocido Rodrigo Paz y Edman Lara? En campaña, a diferencia de un trabajo más extenso, por lo menos una especie de conocerse entre las dos personalidades, como por ejemplo lo han tenido eh, Evo Morales y García Linera, sin decir que eso sea exitoso, por si acaso, ¿no? O sea, hemos tenido el debacle de la economía y de todo este gobierno en el gobierno del MAS, o sin ir lejos, por ejemplo, en la relación que era un poquito más, no sé si se quiere distante, pero lo que pasa es que David Choquehuanca no aparecía mucho en escena en la relación Arce-David Choquehuanca. Pero es obvio que esto iba a pasar, y como tú decías, Edman Lara ahora está proponiendo presentarse solo para las elecciones subnacionales, pero ese es el primer paso. Mira, han pasado 10 días y esto ya es apuntar a Edman Lara, apuntarse a sí mismo como candidato para presidente dentro de 5 años, porque eso es lo que yo creo que va a pasar. Edman Lara va a terminar, no te digo rompiendo si quieres, pero se va a presentar por sí solo en las elecciones del 2030. Bien, a ver, siguiendo esta línea, pero en otro punto, Edman Lara sí se está figurando como un posible candidato de aquí a 5 años, o al menos quiere ganar, ¿no?, desde ya los votos, conquistando a las bases. Pero, ¿qué figura va a tener actualmente? Y eso te pregunto porque ayer nomás han nombrado a un viceministro de Coordinación Legislativa, el señor Wilson Santamaría, que por el nombre
da a entender que va a quitar ciertas funciones que son del vicepresidente. Entonces, Edman Lara, ¿cómo figura ahora en el gobierno? ¿Estará en ventaja, en desventaja para poder ganar, si es que ese es su objetivo final, votos o conquistar a las bases para un 2030? Sí, en- también recordar, si no estoy mal, que este señor Santa María ha estado vinculado al gobierno de Áñez, ya es una especie de antecedente no muy bueno, si me preguntas, pero como bien dices, no solamente se le ha querido quitar protagonismo desde este nombramiento, sino también desde el hecho de que Edman Lara lo primero que dijo, casi al día siguiente o el 10 de noviembre, justo en el aniversario de Potosí, dijo que no lo estaban invitando al gabinete, cosa que constitucionalmente el vicepresidente debe estar presente en la Junta de Ministros, lo dice la Constitución, dentro de las funciones del vicepresidente. Y se ha tenido mucho debate en estas elecciones sobre esta cuestión de la figura del vicepresidente. Y Edman Lara tiene el derecho de reclamar su lugar dentro del Ejecutivo porque hay que aceptar, no solo porque es legal, sino porque también ha tenido un gran apoyo masivo. Es el lado que hay que ser sinceros, le ha hecho ganar votos a Rodrigo Paz, ¿no? Estoy seguro de que Rodrigo Paz por sí mismo no hubiera tenido el éxito que tiene junto a Edman Lara, pero sin defender a Edman Lara, que no parezca que estoy defendiendo a Edman Lara, no, no me parece correcto muchas cosas que él dice y muchas cosas que él habla, porque a mí me interesaría más un vicepresidente, ya yendo a la segunda parte de tu pregunta, que se proyecte como una figura política, ¿no? Creo que uno de los trabajos más eh, ¿qué te digo?, riesgosos o que tal vez no son muy satisfactorios, debe ser asesor de Edman Lara porque a mí me parece que claramente no hace caso a sus asesores, ¿no? Ahora, si Edman Lara quiere proyectar su figura, tiene que negociar urgentemente con Rodrigo Paz y sus aliados para estar presente dentro de las decisiones. Pero eso requiere muchísima habilidad política que lamentablemente a veces en Manlara eh, parece carecer, ¿no? Entonces, si se va a presentar como candidato, ya las subnacionales pueden ser una práctica para ver qué, qué, qué apoyo tiene en la gente. Pero pienso de que faltan 5 años y la ruptura es muy pronto, ¿no? O sea, no esperaba esto. Yo la verdad es que después de lo mostrado en la posesión, donde todo eran aplausos y abrazos, que se desmarque tan rápido del gobierno, porque al final Rodrigo Paz está llevando a cabo, o sea, está gobernando, por así decirlo, solo, me parece de que el Manlara tiene que ser más hábil, ¿no? Y plantear prácticamente el hecho de que pueda negociar estos espacios y no solamente con una cuestión de cuoteo, porque al final parece de que mi presencia en el gobierno va a ser por cuántos ministros yo ponga, por cuánta gente yo ponga, por quiénes son los que van a estar representándome dentro, ¿no? Creo que ahora requerimos, volviendo también a la primera pregunta, espacios de negociación, porque lo principal ahorita de esta relación Paz y Lara es que los costos para todos nosotros pueden ser, eh, pueden ser muy caros dentro de esta crisis. Pero el mismo Rodrigo o su gente o sus aliados de paz querrán minimizarlo con este nombramiento del viceministro de Coordinación Legislativa. Claro, son fichas, ¿no? Y yo creo que es un afán. Yo creo que es un afán minimizar a Edman Lara, sobre todo por neutralizar un poco la fuerza que tiene, ¿no? Que también, o sea, no me parece correcto en el sentido de que, hablando de la capacidad política que tiene Edman Lara para entrar dentro de la esfera de que está llevando ahora el gobierno, a mí me parece también al revés
que creo que les falta la capacidad de incluir a Edman Lara por el apoyo que tiene dentro de esta cúpula, ¿no? Me parece que tampoco están siendo, pues, inteligentes. ¿Por qué? Porque, hombre, si Edman Lara no tiene la capacidad de estar dentro de esta cúpula, bueno, pues nosotros también negociaremos con él porque es importante dentro de la estructura actual. ¿Por qué? Porque yo pienso de que Edman Lara puede tener la capacidad de desconcentrar la calle, que creo que las medidas que se van a tomar son muy importantes porque la calle todavía no es del gobierno, ¿no? Yo creo que para esa negociación con los movimientos sociales o con aquellos sectores que pueden hacer presión, tener a Edman Lara de mi lado, yo siendo gobierno, creo que es fundamental en esta actual coyuntura. Bien, Amílcar, una última pregunta. ¿Qué similitudes tú puedes ver entre Rodrigo Paz Pereira y Javier Milei, el presidente de Argentina? ¿Por qué? A ver, es mucha coincidencia que al inicio de los gobiernos de ambos presidentes, ambos hayan creado la oficina del presidente, ¿no? En redes sociales para poder informar a la población, tanto boliviana como argentina, en los diferentes casos. Javier Milei dijo toscamente que no había plata cuando se le entregó el gobierno, y lo mismo lo dijo Rodrigo Paz Pereira. No hay platita, dijo el domingo. Ha habido una disminución de ministerios. Javier Milei fue más drástico, lo redujo a 5, Rodrigo Paz de 17 a 15. ¿Cómo podemos leer esto? ¿Será que Rodrigo está proyectándose como Javier Milei o simplemente son meras coincidencias? Yo diría que sí son más coincidencias. No, no me atrevería a decir, es que yo lo veo más, lo veo a Rodrigo Paz más como Macri que como Milei, ¿no? Sobre todo por la cuestión de, de no ser tan radical, si vale el término, como Milei, sino que es un poco más mesurado. Porque de hecho, hasta hace un par de semanas, antes de la segunda vuelta, Rodrigo Paz no no se le bajaba de un masista, por así decirlo, se le acusó prácticamente de masista, cosa que, por ejemplo, no ha sucedido con Milei. Y además que Rodrigo Paz tiene el apoyo de muchos más sectores populares que lo que tuvo Javier Milei. Creo que son coincidencias de varios gobiernos que estamos teniendo, perdón, en Latinoamérica, como el de Noboa, como el de Nayib Bukele, eh, que, que creo que en un espectro de una respuesta, no me gusta hablar en términos de derecha-izquierda, pero para que la gente en casa me entienda, en un término derecha-izquierda, creo que una respuesta de la derecha frente a gobiernos de corte de izquierda, creo que dentro de este espectro de aquellos que no son considerados izquierda, si me disculpan el uso de estos términos, yo creo que Javier Milei está en un extremo anti, por así decirlo, y Rodrigo Paz está un poco más hacia el centro, ¿no? El hecho de que tengan medidas similares responde también a la coyuntura de la economía en la región, ¿no? Y se tenía que tomar estas medidas entre el gobierno que entre, porque no me imagino medidas diferentes si es que hubiera entrado Tuto, si es que hubiera entrado Samuel, si es que hubiera entrado incluso Manfred Reyes Villa o el mismísimo Rodrigo. No me imagino medidas que sean contrarias o que continúen el modelo del MAS como hemos estado viendo. Entonces, pienso que son más coincidencias, pero sí son importantes porque el hecho de bajar el gasto público, si bien Javier Milei ha sido más radical en el gasto público, de hecho, el roce entre Villarroel y Milei surgió porque Villarroel aprobó algunas medidas de aumento presupuestario, pero creo que son medidas que se requerían tomar
que han sido parte de la campaña, no solamente de la dupla de Rodrigo Paz, sino de todos los candidatos, porque estamos dentro de esa oleada de respuesta de bajar el gasto del Estado, que hay que aceptar lo que no se podía mantener, era insalvable eso, pero creo que son coincidencias. El discurso de Rodrigo Paz me parece más moderado, me parece más de centro, ¿no? Aunque ya ha estado mostrando ciertos acercamientos a Estados Unidos y a otras potencias. Creo que, como él lo ha dicho, es un poco más pragmático que tener una ideología clara como lo tiene Javier Milei con el libertarianismo. Bien, Amílcar, muchísimas gracias por todas tus respuestas. Segura que te vamos a volver a invitar al programa. Gracias, Laura. Buenas noches. Gracias, ahí conversábamos con Amílcar Centeno, quien es politólogo, y estábamos analizando justamente la coyuntura que tiene que ver con la relación entre Paz y Lara, el presidente y el vicepresidente de nuestro país, a solo 10 días de gobierno. Vamos a ampliar esta información y la vamos a actualizar en nuestra plataforma web www.opinion.com.bo. Soy Laura Bustillo, buenas noches. Autoproductor de generación distribuida. Es el consumidor regulado que pertenece a las categorías industrial, transporte masivo o que brinda servicios básicos, que produce energía eléctrica con un sistema de generación descentralizado a partir de fuentes renovables para su uso exclusivo, con una potencia máxima de 2000 kilovatios, según resolución de la AETN número 379/2024, y que cuente con la inscripción de autoproducción con generación distribuida otorgado por el ente regulador. El consumidor que requiera constituirse como autoproductor debe realizar la inscripción de autoproducción con generación distribuida en el ente regulador, solicitar el registro en el distribuidor como autoproductor. ELFE, crecemos con energía, una empresa de Ende Corporación. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear.